Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Todopoderoso, el omnisciente Dios, el omnipresente Dios, el eterno Dios, nuestra roca, la roca de nuestra salvación. En esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, agradecidos, Señor, más que agradecidos contigo, Señor, por esa gracia derramada, Señor, sobre tu siervo, Señor. Agradecidos por tu perdón, Señor, agradecidos por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor. Agradecidos, Señor, por la salud que derrama, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Agradecidos, Señor, por la comidita, el techo, el abrigo, Señor, por toda bendición de lo alto, Señor. Agradecidos por tu presencia, Señor. Queremos en esta noche, Señor precioso y bendito, continuar adorándote, Señor, continuar conociendo de ti, Señor, de tu persona, Señor, de tu obra, de tu sacrificio, Señor, de tu gracia, Señor, creciendo en ella, Señor. Y queremos, amado Señor, reconocer también que somos pecadores, que fallamos, que te ofendemos, Señor. Ofendemos a un Dios que es infinitamente santo y justo, Señor. Perdónanos y límpianos, Señor. Y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu en esta noche, Señor, abriendo nuestros corazones, iluminándonos, dándonos sabiduría conforme a tu palabra. Que todo sea conforme a tu palabra. Líbranos de hacer algo en nuestros propios medios, Señor. Y que en todo siempre tú recibas la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor. Cuídalos, guárdalos, Señor, fortalécelos, Señor, que continúen creciendo, Señor, en el conocimiento de tu gracia, Señor. Que tú conoces, Señor, sabemos que es un mundo caído, Señor, y sabemos que en este mundo tendremos aflicción, Señor, pero tú nos has dicho, Señor, que confiemos, Señor, que tú has vencido al mundo, Señor. Te pedimos, Señor, precioso y bendito, que en ese acontecer soberano tuyo, Señor, en cuanto a nuestras circunstancias, Señor. Seas tú, Señor, siempre de nuestro lado, Señor. Seas tú enseñándonos, Señor, y mostrándonos, Señor, tu perfecta y santa voluntad, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que están en diversas pruebas, Señor, por aquellos que están atravesando circunstancias, Señor, tal vez de enfermedad, tal vez de familia, Señor Dios Todopoderoso, tal vez con sus luchas, Señor. Oh, precioso y bendito Señor, tú conoces, Señor, tal vez circunstancias económicas, Señor, que tú los fortalezcas, Señor, que tú los fortalezcas, Señor, que su fe no decaiga, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Completamente, Señor, atados a ti, anclados a ti, Señor, a tu amor, a tu bondad, a tu misericordia, Señor, a tu poder, Señor. Gracias una vez más, Señor, y te pedimos, Señor, que en todo, en esta noche, Señor, abundemos en fruto para ti, Señor. Es lo único que buscamos, Señor, que tú crezcas y que nosotros menguemos. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre. Oramos. Amén y amén. Muy bien, entonces, amada familia, retornamos. Entonces, buenas noches, Leandro, que el Señor le bendiga. Hola, hola, buenas noches. Bienvenido, Leandrito. Es- Muy bien, entonces familia, nosotros quedamos para iniciar, estuvimos en la última sesión, vimos acerca de digamos, el dilema, digamos, el dilema nuestro, ¿verdad? Digamos, lo estuvimos estudiando también a nuestro Señor Jesucristo como nuestro sustituto, estuvimos estudiando lo que representa la cruz, la grandeza de nuestra hostilidad hacia Dios, la grandeza de nuestro pecado, ¿verdad? Estuvimos también estudiando que nuestro Señor Jesucristo llevó nuestro pecado, llevó nuestra maldición, que Él fue abandonado por Dios en nuestro lugar, ¿verdad? Y hoy, digamos, nos reencontramos en que nuestro Señor Jesucristo, Él sufrió la ira de Dios por nosotros. Él sufrió la ira de Dios por nosotros. Y aquí vamos a ver que aunque es una verdad, digamos, extremadamente impopular,
las escrituras enseñan que Dios está enojado con el hombre a causa de su maldad continua. O sea, como veíamos ayer en el estudio, nosotros decíamos, Dios ama a todo el mundo por igual. No, No. no, es un rotundo no. Excelente, es un rotundo no. Dios al único que ama, y es importante utilizar esta palabra, porque en realidad Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, dice su palabra, Él ama al mundo. Pero cuando nosotros hablamos, Dios al único que ama de manera incondicional es a su amado Hijo Jesucristo, únicamente. Y a los que están en su Hijo, y a los que están en su Hijo. Al resto, al mundo, Él lo ama a pesar de, porque Dios es amor. Entonces, digamos, la naturaleza de Dios, la naturaleza propia de Dios, lo lleva a darse a Él, lo lleva a amar a Él. Y Él, digámoslo así, derrama bien sobre buenos y malos, como veíamos ayer, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que Dios está enojado, digamos un ejemplo, a causa de la maldad continua del hombre. Y vamos a iniciar con el Salmo capítulo 7. Vamos al Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo capítulo 7, versículo 11. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 7. Salmo capítulo 7, versículo 11. Siempre la gente quiere salirle a uno con el hecho de que Dios es amor y que como Dios es amor, Dios nos acepta tal y como somos. No, Dios acepta que nosotros lleguemos a Él y nos arrepintamos y nos rindamos a Él tal y como somos, o sea, todos sucios, cochinos, asquerosos, como todos llegamos delante del Señor, porque todos somos pecaminosos. Y Dios nos recibe de esa manera y Él nos limpia. Pero una cosa es la forma como Él me acepta en el momento de mi entrega a Él, y otra forma es que Él esté contento con ese estilo de vida que yo lleve. Son dos cosas diferentes que nosotros no podemos, digamos, en ese sentido, revolver, ¿verdad? Entonces vamos a ir al Salmo capítulo 7, versículo 11. Arturo, por favor. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo. Él es juez justo. Nosotros ya veíamos la diferencia también, lo vimos en uno de los estudios del domingo, hicimos la pregunta, hicimos esta pregunta. Adán, antes del pecado, ¿es inocente o es justo? Adán, antes del pecado, ¿cómo era? ¿Inocente o justo? Para poder entender, porque es importante entender, digamos, el significado de estas dos palabras. ¿Cómo era Adán antes del pecado? Inocente. Inocente, inocente, inocente. ¿Por qué no era justo? Nosotros lo explicamos. Porque no sabía diferenciar entre el bien y el mal. O sea, digamos como que por eso él había pecado. Ajá, pero también hay No un es, detalle. pero también solamente hay un juez, el que nos va a poder juzgar, el que va Ajá, a ser el juez de todo. Entonces, la justicia está en manos de Dios, nada más. es correcto, pero digamos, recordemos algo. O sea, No, ¿por qué? Entonces, Adán, sí, perdón, don Juan Carlos. no, pero también hay que recordar que Dios le advirtió a Adán sobre el árbol, ¿verdad? Ajá, correcto. Eso es importante, pero digamos, veamos esto. Entonces, justo, veamos lo que es justo. O sea, Adán es inocente, era inocente. Adán tuvo la tentación, Adán estaba capacitado para decir no, pero aún así él eligió. Pero entonces, ok, él era inocente, fue creado inocente y con la capacidad de decidir correctamente. Pero ahora viene el punto. Ahora, nuestro Señor Jesucristo hubiese él, digámoslo así, hubiese cedido él a la tentación. No, porque Él es justo. Ahí está la diferencia. Él es infinitamente justo.
Entonces, una cosa es ser justo y otra cosa es ser inocente. O sea, Adán, a pesar de que él tenía la oportunidad de decir no, él dijo sí y se dio a la tentación. Él tenía las dos opciones, él podía haberlo hecho. Ahora, nuestro Señor Jesucristo tuvo las dos en el desierto, él fue tentado en el desierto y él tuvo las dos opciones también, ceder a la tentación o evitar la tentación, y él evitó la tentación. Entonces, él es infinitamente justo, hay una diferencia. Entonces, Adán es inocente, pero no justo. Muy bien, entonces aquí dice, Dios es juez justo y Dios está airado, está enojado contra el impío todos los días. Vean ustedes en el capítulo 5 ¿Me quedó también. claro? Sí, señor. Perdón que interrumpa, es que no No, me no, quedó claro. ajá, no se Ok, preocupe. no, ok. Adán es inocente, Ajá, pero no fue justo porque se dio la tentación. ajá, es Ok, correcto. nuestro Señor era inocente, Y pero justo, pasó, dos cosas. pero pasó por justo porque a pesar de que pasó por la tentación, no se dio a ella. Es correcto. Ah, Es ok, ahora correcto. ya lo entendí. Ok. Ok, o sea, vamos a poner un caso. Digamos, la naturaleza de nuestro Señor fue impecable. Fue impecable. Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero él nunca se dio a la tentación. Adán fue tentado y se dio a la tentación. Se dio a la tentación. Ahí está la diferencia. Entonces, capítulo 5 de Salmos. Para aquellos que piensan, ¿verdad? Digamos, porque hay veces nosotros nos cuesta entender esto, ¿verdad? Pero vean ustedes, capítulo 5, versículo 5. Doña Evelyn, ¿usted puede leer, sí? Oh, sí, ok. Sí, cinco qué, Capítulo 5, 5. 5:5. Sí, Los correcto. insensatos, Perdón, leamos desde el 4, por favor, desde el 4 sí, y 5. ok, Salmos 5, 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahí lo tenemos. Entonces, el enojo de Dios no es una emoción incontrolable, irracional o egoísta, sino que, vamos a ponerlo así, él es, digamos, el enojo de Dios es por causa de su santidad, por causa de su justicia y amor, por causa de todo lo bueno que él es. Dios aborrece el pecado y Dios viene con una ira terrible y a menudo violenta contra él. Es interesante. Dios, digamos, recuérdense que ayer también veíamos cómo Dios nos estimula, cómo Dios nos motiva a que nosotros nos apartemos del pecado. Primero, pone, digámoslo así, lo más precioso, digamos, hablemoslo, usted puede ser un impío que está empezando en la iglesia y está llegando a la iglesia y él pone su palabra. Pone su palabra. Ahora, si ya usted no es un impío, si ya usted recibió a Cristo, Él pone el Espíritu Santo dentro de usted. Digamos, el Señor no nos deja solos. Entonces, lo primero que él pone su palabra para que nosotros conozcamos su voluntad. Nos pone su verdad delante de nosotros. Una. Y lo segundo, con lo que Él nos estimula, como decíamos ayer, era con la aflicción. La aflicción. Siempre que nosotros pecamos hay consecuencias. Yo no sé por qué, nosotros a veces somos como masoquistas, somos, digamos, nos comportamos como masoquistas delante del pecado, porque sabemos que van a haber consecuencias. Y hay veces creemos que no, por pequeño que sea el pecado, van a haber consecuencias. Y Él pone la aflicción. El Señor permite la aflicción precisamente para apartarnos del pecado. Si nosotros estamos como creyentes, Él nos disciplina, Él nos castiga. Y eso lo veíamos el lunes pasado en Apocalipsis, donde Él castiga a su iglesia, digamos, Él disciplina a su iglesia, con tal de que nosotros nos apartemos del pecado. Inclusive el Señor pone el poder, veíamos ayer, para los que se arrepienten, Él aleja nuestro pecado, tan lejos como está el occidente del oriente. Él lo aleja. Entonces, imagínense, tras de que Él aleja nuestro pecado, nosotros vamos y buscamos el pecado.
No tiene sentido, pero es lo que hay veces hacemos. Eso es lo que hay veces hacemos. Estamos, el Señor nos aleja el pecado, nos aleja del pecado, pero nosotros vamos a buscar el pecado. Entonces, el Señor, muchas veces, Él tiene que venir con una ira terrible y a menudo violenta contra Él. Si el hombre es objeto de la ira de Dios, es porque ha decidido retar la soberanía de Dios. Es porque ha decidido violar su voluntad y exponerse a sí mismo a su juicio. Y es interesante, hermanos, que nosotros analicemos eso. O sea, digamos, siempre que nosotros decidimos pecar, nos estamos yendo en contra de su voluntad soberana, en contra de su voluntad, digámoslo así, y lo que hacemos es exponernos a nosotros mismos a juicio. Ahora, para apaciguar el justo enojo de Dios contra la humanidad pecaminosa, fue necesario que nuestro Señor Jesucristo sufriera la totalidad de su ira en la cruz. Y es que aquí es donde viene el punto. El Señor dice, yo entregué lo más precioso de mí, mi Hijo amado, el único en quien yo tengo contentamiento. Y Él, digamos, lo entrega y nos da esa oferta. Él dice, yo estoy dispuesto a pasar por ignorancia todos los pecados que usted ha cometido. Y que sabemos, como ya lo hemos estudiado, que muchos de esos pecados no fueron por ignorancia. Porque el Señor, vea qué interesante. Nosotros hoy decimos, el Señor dice en su palabra que Él pasó por ignorancia todos nuestros pecados. Pero nosotros también sabemos que en la iglesia hay gente que tiene luz. Hay gente que tiene luz y aún así esa gente sigue pecando. Esa gente está en una abierta rebelión contra Dios. Pero Él aún así, Él todavía mantiene su gracia abierta para ellos. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? No sabemos. Pero ahí está abierta su gracia. Ahí está abierto su amor. Entonces, nada más imagínense. O sea, lo que es para Dios el presentar esa oferta preciosa y maravillosa de su precioso Hijo. Y aún así, nosotros lo rechazamos. Y nosotros no queremos rendirnos. Y nosotros seguimos en nuestras prácticas de pecado, en nuestras rebeliones. Hermanos, ¿cómo quiere usted que Dios se venga sobre usted? Se viene con ira. Y se viene con ira aún todavía, con una ira santa, buscando que usted a través de esas aflicciones, usted caiga rendido a Él. Porque mientras que hay vida, hay esperanza. Como decíamos ayer, una vez que usted muere, se acabó la esperanza del impío. Ahí se terminó. Ya no hay más esperanza. Entonces, es importante entender. Entonces, ahí viene el punto. Por eso, la única obra que Dios acepta para apaciguar su ira sobre la humanidad, la única obra es la de su Hijo. Por eso no acepta ninguna otra. O sea, yo no puedo llegar y tratar de comprar la voluntad de Dios con ninguna obra. No puedo, no tengo nada que ofrecerle a Dios, nada, porque todo lo mío es sucio, son trapos de inmundicia. Lo único que yo puedo es aceptar su obra, ir a la cruz y tomarme de ella. No más, es lo único que el Señor acepta de mí, que yo vaya a la cruz y me tome de ella y crea en su persona divina, en el sacrificio que está haciendo y me rinda completamente a Él. Ese es el evangelio. Vea, por eso, digamos, muchas veces hay personas que le dicen a uno, hay personas que pueden venir con problemas de diversa índole, pueden venir, hablemos de personas que tal vez tengan un problema de matrimonio, pero esas personas, digamos, vienen con un problema de matrimonio y quieren una consejería matrimonial. Pero resulta ser que, y digamos, aquí tenemos a un estudiante de medicina y él nos puede decir, o sea, una persona que llega a un consultorio médico porque llega con una dolencia, primero necesita un diagnóstico.
Él no puede, la persona, el médico, el profesional no puede decir, usted lo que tiene es esto. Tiene que ir a hacer análisis de sangre, hacer todos los exámenes respectivos para poder llegar a un diagnóstico certero. Bueno, es lo mismo. Una persona llega con un problema de matrimonio, pero pudiera ser que el problema, o sea, lo que esa persona necesita no es consejería matrimonial, sino es ir a los fundamentos, porque todavía no ha entendido el evangelio, porque todavía ni siquiera lo más básico lo saben, porque digamos están dispuestos, muchos de esos matrimonios están dispuestos a romper el pacto. Entonces yo digo, ¿cómo un matrimonio que dice ser cristiano está dispuesto a romper el pacto? ¿Cómo un matrimonio que, digamos, lo que dice ser cristiano, digamos un ejemplo, no conoce lo más básico del evangelio? Digámoslo así, que es un negarnos a nosotros mismos, que es un morir a nosotros mismos, que es un amarnos a pesar de. Entonces ahí es donde está muchas veces el asunto. O vean qué interesante esto, o personas que dicen, están juntadas y piensan que con casarse ya son cristianos. O sea, ya llegamos a Cristo. Entonces yo puedo llegar y si quiero, digamos un ejemplo, no voy a la iglesia, si quiero, digamos un ejemplo, no leo la Biblia, si quiero, digamos, sigo viviendo el mismo estilo de vida que siempre he vivido, pero como ya me casé, ya yo estoy en Cristo porque ya me puse en regla con Dios. Pero ¿dónde leyeron eso, hermanos? ¿Dónde lo vieron? Eso no es así. Nuestra relación es individual con Dios. Debemos rendirnos individualmente al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, estar siempre con esa disposición de someternos al señorío de Cristo y creer en su persona y su obra. Eso es, digámoslo así, lo importante. Jeremías capítulo 25, versículo 15. Don Juan Carlos, Jeremías 25, 15. Dice, porque así me dijo Jehová Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones, a las cuales yo te envío. Muy bien. Esa copa, nosotros hablábamos la semana pasada, es la copa de la ira de Dios. Simboliza la ira de Dios. Porque así, dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. O sea, la copa de la ira de Dios siempre simboliza la ira de Dios. En este caso, digamos, de lo que venimos hablando es que nuestro Señor Jesucristo bebió hasta el último sorbo de la copa de la ira de Dios. Él bebió hasta el último sorbo. Y es por esa razón que es la única obra perfecta y preciosa que Dios recibe. No más. Él no acepta ninguna otra, porque Él fue el único, nuestro Señor Jesucristo, el que hizo el sacrificio perfecto, es el único que tiene contentamiento y es el único, digámoslo, es el sacrificio propiciatorio, digámoslo así, que aplaca la ira de Dios sobre la humanidad. No hay otra cosa que aplaque la ira de Dios. Yo, si quiero llegar en mis propios medios, yo tendría que haber cumplido el 100% de la ley de Dios y ninguno de nosotros lo hizo. Con solo una vez que hayamos fallado con un mal pensamiento, nos hicimos acreedores de la ira de Dios. Entonces, capítulo 26 de Mateo, capítulo 26 de Mateo. Doña Elisa, capítulo 26 de Mateo. Vamos al versículo 39. 39. Dice. Un momentito, del 39 al 42. Ok.
Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Muy bien. Entonces, nuevamente, este es el momento antes del arresto de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Y es interesante, digamos, porque nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, Padre, si hay otra forma, nosotros lo vimos la semana pasada, si hay otra manera en que los hombres puedan ser salvos. Oh Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Digamos, y es interesante, es el hijo clamándole al Padre. Es el hijo clamándole al Padre. Es el hijo diciéndole, Padre, digamos, si hay otra manera, Padre. Digamos, yo sé lo que es tu ira. Digamos, era recibir la ira de Dios. No había otra manera. No había otra manera. No había otra manera en que los hombres fueran salvos, porque precisamente eso que Jesús recibió era lo que teníamos que recibir nosotros. Todos aquellos, digamos, a los cuales Él redimió, todos aquellos los cuales creímos en Él, creímos en su muerte y creímos en su resurrección. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Yo siempre he reflexionado mucho en este versículo 40, porque recuerden ustedes que en Juan, en el capítulo 17, el Señor les está diciendo a ellos, ya mi hora llegó, ya yo voy a ser entregado a los principales sacerdotes, yo voy a sufrir, voy a padecer. O sea, era en ese momento, hermanos, o sea, donde nuestro Señor Jesucristo necesitaba, digámoslo así, Él, digamos, de ese, hablémoslo así, apoyo humano. ¿Y dónde estaban? No había, se durmieron. Ni siquiera pudieron orar por Él una hora. ¿Y de dónde venían ellos? De orar la oración sacerdotal del capítulo 17. Jesús había orado por ellos y por todos los creyentes de todos los tiempos. En la oración sacerdotal del capítulo 17. Y aquí no pudieron orar por Jesús una hora. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Ese es un problema nuestro de la carne. No, la carne no quiere orar. Y entonces dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es muy sencillo, hermanos. O sea, si usted vela y ora, usted sale victorioso. Usted obtiene la victoria, velando y orando. Pero ¿qué hacemos muchas veces cuando estamos frente a la tentación? Cedemos a la tentación. Cedemos. O sea, cuando estamos frente a la tentación, orando, digamos, al frente de la tentación, debemos ir a orar. Postrarnos delante del Señor. Señor, dame fuerza, Señor, dame fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, mi carne es débil, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, pero nosotros no lo hacemos. Por eso es que muchas veces nos cuesta alcanzar la victoria sobre la carne. Mire, el enemigo va a venir y nos va a atacar con temor, nos va a atacar con afanes, con preocupaciones, con ansiedades. Él nos va a atacar con pecados de toda clase, de la carne, con obras de la carne, con situaciones de carácter. Una persona, mire, una persona que sale en la mañana tal vez a trabajar o a lo que sea, digamos, arranca su día aún en su propia casa, sin oración. Es como una casa destechada. Es como una casa destechada. O sea, no lleva vallado, es como si fuera sin protección. Nosotros nos levantamos y decimos, Señor, oh Dios, levanta vallado sobre nuestras vidas, Señor, que en este día pueda honrarte, ayúdame a vivir un día a la vez, Señor, es un día a la vez. Soy frágil, soy carne, soy caído, Señor, ayúdame en el poder de tu precioso y santo Espíritu a poderte manifestar, Señor, a poderte dar gloria en este día, a poder abundar en fruto para ti.
Señor, me encomiendo a ti en mis propios medios. No puedo, Señor, no puedo. Después llega y resulta que se viene un conflicto de compañeros de trabajo o una situación de tránsito y sucumbimos. Nos hicimos una con ellos. O sea, entramos en el mismo juego de ellos. No logramos tener dominio propio. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera lo pedimos. Y es lo que estamos viendo acá. Después dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo recibió toda la ira de Dios. Isaías 53:4. Vamos a Isaías 53:4 y 5, Vanessa. Don Isaías Oscar, 5. Sí, señor. le Sí, iba a hacer perdón. una consulta. De Sí. casualidad, ¿no hay un versículo que diga esto, lo de, por ejemplo, cómo la oración influye en, o sea, en lo que usted está comentando ahorita? Ajá, claro que hay bastantes, o sea, digamos, cómo la oración influye en todo, digamos, pues, Sí, digamos, ajá, por algo, digamos, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 6, en la ok, armadura, digamos, por ejemplo, el Señor, digamos, cuando nos dice que nos montemos la armadura, ¿cómo se llama? La oración es una de las armas que el Señor nos da. Por ejemplo, ahí mismo en Efesios, perdón, en Tesalonicenses dice que nosotros debemos siempre orar sin cesar, porque es la oración realmente. Digamos, yo le puedo, si gusta ahora, extra clase, yo le voy a dar, incluso le voy a facilitar sobre un librito que es especial para eso, se llama, es el libro de Torrey, es un clásico, se llama La Oración. Yo por aquí ok, lo tengo, ok. ahora pero ahí viene, digamos, algo precioso, digamos, todo lo que la oración puede ayudarnos a nosotros en todas Ese sí las... me interesó esa parte y la verdad que, bueno, yo hasta ahorita estoy iniciando, pero hasta ahora escucho eso y sí, y me parece fundamental porque yo por lo menos no tengo el hábito de hacerlo. Entonces, uno Es dice eso, entonces uno dice que, ok, el poder de la oración de Torrey. ok, Así que ahí, digamos, cualquier cosita, digamos, yo se lo puedo prestar para que usted lo lea el domingo. genial, genial, perfecto, Claro que sí, digamos, pero es increíble. ok, Perfecto. muchas gracias. Pero igualmente yo creo que todavía igualmente se consigue, tal vez Tal vez en PDF podría exactamente. buscarlo, Sí, el poder de la oración de Torrey, así se llama, voy a es un apuntarlo. clásico cristiano. Muy bien. Isaías 53, versículos 4 y 5. Vanesita, 53, un momento, porque tenía 63. no se preocupe. Ujú. 53. Versículos 4 y 5. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vean qué interesante. Este pasaje es un pasaje que siempre la mayoría de las personas, perdón, lo interpreta mal. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Es un pasaje que siempre que la gente está enfermo, la gente lo usa. Oh Señor, tú llevaste todas nuestras enfermedades, Señor, derrama sanidad sobre mi vida. La pregunta es, ¿está en ese contexto? No, no, y les voy a decir por qué, familia, les voy a explicar por qué. Las enfermedades son una consecuencia ¿de qué? Del pecado. Del pecado. Son consecuencia del pecado. Son consecuencia del pecado como lo es la muerte, digamos así, es una consecuencia del pecado. Ahora, nuevamente, no toda persona y aquí es importante dejarlo claro, no toda persona que esté enferma es porque tiene una práctica de pecado. Es muy importante para que no enredemos el asunto, no, sino que la enfermedad, digámoslo así, es una consecuencia del pecado. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él va a la cruz,
él carga con, digamos, con la enfermedad como maldición. Él se la echa sobre él, porque muchos de los pecados, digámoslo así, que la humanidad cometió, las consecuencias que iban a tener eran enfermedades. Entonces, digamos, él las carga sobre él. La enfermedad, la maldición, toda esa ira de Dios, todas esas consecuencias, Jesús las cargó sobre él. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Eso es importante. Él fue herido, pero por nuestras rebeliones. No fueron los romanos, hermanos. No fueron los judíos. Fuimos nosotros. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, pasó, fuimos nosotros, por nuestra causa. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas, por su llaga, fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros sanados del pecado. El poder del pecado quedó anulado. Y ahí viene el punto, vea. El poder del pecado está nulo. ¿En la vida de quién? Del verdadero creyente. Del verdadero creyente. El pecado está nulo. El poder, estamos hablando del poder, no es que la persona no peca, no, estamos hablando del poder del pecado, esa ley del pecado que se activó en el jardín del Edén con Adán. Esa ley está nula, está anulada, digámoslo así. Ahora, eso no quiere decir que uno no la active, porque el problema es que el ser humano, al ser caído, la activa. Y el apóstol Pablo habla de eso. Vean ustedes mismos en Romanos. Vamos un momentito a Romanos para que ustedes lo puedan ver. Pablo le está hablando a la iglesia y le está hablando a los creyentes. Capítulo 6, versículo 11 y 12. Vamos con Marcelita. Romanos Romanos capítulo 6, 6, 12. versículos 11, sí, 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Muy bien, pero vean qué interesante. Si ustedes van un momentito al capítulo, aquí mismo en el capítulo 6, en el versículo 2, dice lo siguiente, capítulo 6, versículos 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo le está hablando a la iglesia. Hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, está nulo. Pero sin embargo, en el versículo 11 y 12, Pablo dice, así también vosotros, en fe, considérense muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le hace la advertencia a la iglesia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pero ¿cómo va a reinar si estamos muertos al pecado? Porque nosotros en nuestra libre capacidad de elegir voluntariamente podemos activar ese pecado. No es que si somos verdaderos creyentes ya vamos a quedar bajo el poder del pecado otra vez, no. Pero si una persona, digamos un ejemplo, llega y le da rienda suelta a un pecado, lo activa. Lo activa, no es que ya somos creyentes y ya estamos exonerados del pecado, no. Por eso tenemos que estar orando, velando y orando. No Oscar, reine, pues. Sí, dígame. eh, para, para, para que me quede claro, Ujú. a ver, alguien que vive en Cristo, que tiene a Cristo en su corazón, que aceptó al Señor y vive en Cristo, en la presencia de Cristo, ok. Yo lo que lo estoy entendiendo a usted es que si por alguna razón peca, eh, va a arrepentirse y va a rectificar su camino, porque tiene Ajá, al Espíritu Santo. ajá.
Ok, entonces el poder que no tiene el pecado es de enraizarse en la persona. Ok, vamos a poner un caso. Sí lo tiene, Por sí, ver casos. sí lo tiene, pero es que ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está. Recuerden ustedes, muy bien lo que usted está diciendo. Esa primera parte estuvo perfecta. O sea, si yo soy un verdadero Sí, creyente, ajá, la palabra de Dios nos dice que vamos a fallar. El mismo sí, apóstol Juan lo dice. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. sí. Dice, nos engañamos a nosotros mismos. Vamos, quiero que alguien vaya, Leandrito, váyase a Primera de Juan, Leandro, por favor. Y léase, para que nada más para que lo veamos. Vamos un momentito a Primera de Juan, pero sin irnos de aquí de Romanos. Primera de Juan, capítulo, vamos a ver acá, capítulo 1, versículo 8. 8, primero. Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muy bien, ahí lo tienen. Dice, y es el apóstol Juan hablándole a la iglesia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Somos mentirosos. Vea el versículo 10, Leandro, ahí mismo, 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Aquí estamos hablando de ese pecado y de ignorancia, estamos hablando de ese pecado involuntario, estamos hablando de ese pecado que surge producto de que todavía estamos en un cuerpo de muerte, pero con el cual no nos sentimos bien. O sea que cuando lo cometemos nos sentimos terribles. Oh no, Señor, ¿cómo es posible? Dios mío, otra vez, volví otra vez a debilitarme en esto, Señor, y voy al arrepentimiento, confieso mi pecado, lo reconozco y me aparto. Ok, eso lo hace un verdadero creyente. Eso lo hace un verdadero creyente. Y se aparta, no está pecando voluntariamente. Pero digamos, está porque digamos, ahí mismo, en esa misma carta, dice el apóstol Juan que nosotros no debemos practicar el pecado. Y quiero que vea que él hace una diferencia. Vamos ahí mismo a 1 Juan donde estábamos, para que ustedes lo vean, que él hace una diferencia. Vamos a 1 Juan, al capítulo 3, versículo 8. Arturo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces hay una diferencia. El que practica, ven el punto. O sea, sí, nosotros fallamos, sí. El creyente falla, sí. Pero el creyente, como decíamos ayer, no se queda postrado ahí, porque él conoce las herramientas que Dios nos ha dado. El Dios que nos dice, vaya, confiese su pecado, reconozca su pecado, arrepiéntase de su pecado y ven nuevamente a disfrutar de la comunión conmigo. Ahí está el punto. Pero cuando una persona, esta persona puede decir incluso que es creyente, de la boca para afuera. Cuando esa persona dice que es creyente, de la boca para afuera, pero esa persona le da lo mismo pecar, o sea, le da lo mismo, no siente, no se inmuta ante el pecado, le da lo mismo no amar a los hermanos, le da lo mismo no venir a la iglesia, digámoslo así, faltar a la iglesia, le da lo mismo, digamos, estar viendo pornografía, le da lo mismo no llevar el evangelio a los perdidos, le da lo mismo sabiendo que su naturaleza de creyente ahora debe servirle al Señor, le da lo mismo no estarle sirviendo, o sea, entonces esa persona está en una práctica de pecado. ¿Entienden la diferencia? Es pecado voluntario. Y Don ahí Oscar, ¿qué es inmuta? se inmuta es que no siente nada, o sea, no, para esa persona el pecar no la estorba en lo absoluto, no lo estorba, no se inmuta, es que no lo estorba, no siente incomodidad ante la práctica de pecado.
Como decíamos ayer, digamos un ejemplo, cuando en la frase final del estudio, cuando el pecado, digamos, cuando la persona, digamos un ejemplo, posterga el arrepentimiento, cuando la persona posterga el arrepentimiento, ¿qué es lo que sucede? El pecado se fortalece. El pecado se fortalece, agarra fuerza, una. Y lo segundo, el corazón se endurece. Entonces ya es más difícil arrepentirse. Es más difícil porque el corazón está endurecido. Y entonces decía el escritor, digamos, que digamos es un evangelista, entonces él dice, eso es como agarrar el hielo, entre más tiempo pasa en congelación, más difícil es romperlo, ¿va? Es exactamente lo mismo con el pecado. Entre más la persona posterga el arrepentimiento, más difícil le va a ser. Por eso, digamos, nosotros debemos estar estorbando a todos aquellos que amamos, estorbándolos. Que ellos, digámoslo así, porque entre más tiempo pase, más difícil va a ser. Más difícil va a ser. Por eso yo les decía, creo que el otro día les preguntaba, ¿qué es más difícil? ¿Que se arrepienta un joven o se arrepienta un anciano? ¿Ah? El anciano. Para mí un El anciano. anciano. Es más fácil que se arrepienta un anciano. Sí, más difícil. No, más difícil que se arrepienta el anciano. Sí, es más difícil que se arrepientan ancianos. Más difícil. Es más difícil. Tiene el corazón más endurecido. Más endurecido. Más endurecido por el Pero pecado. Pero tal vez, está más preocupado de que él seguro cree que está más preocupado de que se va a morir y tiene que limpiar la cuenta rápido. Evelyn, hay personas que ya tienen la sentencia de muerte, están en el hospital y llegan y les presentan el evangelio y están tan endurecidos y tan enojados con Dios que ellos no se Es arrepienten. que en teoría han postergado más el arrepentimiento, ¿no? O sea, porque su práctica de pecado no empezó hace poquito, empezó hace años, probablemente. Exactamente, ese es el problema. Que, pero un digamos, joven, don Jorge, don Oscar, no tiene experiencia. vamos a poner, estamos hablando que Muy bien, igualmente, muy bien. Juan Carlos. igualmente, vea, vamos a poner un Yo caso. creo igual que Juan Carlos. Don Juan Carlos, sí. Un joven, digamos, puede tener, vean, no es lo mismo decir, vean, un joven no tiene la experiencia, pero un joven, digamos, no es lo mismo que un joven tenga 25 años de edad y tiene 10 años de estar con ese pecado. A una persona que tiene 70 años y que tiene 55 años de estar con ese mismo pecado. ¿Cuál Bueno, corazón? estar con el mismo Pero, pecado. Ya lo ¿Cuál? entendí. Sí, ¿cuál Es corazón un está pecado que lo lleva desde joven hasta viejo con el mismo pecado. endurecido? El Sí. corazón está endurecido. Pablo dice, es que no soy yo el que lo digo, Pablo dice que la conciencia se cauteriza, se pone dura la conciencia. Ya, o sea, ¿qué era la conciencia? Nosotros lo estudiamos acá. ¿Qué era la conciencia? A ver, ¿se acuerda qué era la conciencia? La Nuestro, conciencia no. es la parte del espíritu, ¿se acuerda? Es una parte del espíritu del hombre, que es la que le dice lo bueno que está haciendo o lo malo que está haciendo, le muestra a la persona. O sea, cuando la persona va a hacer algo malo, la conciencia empieza a decir, no lo haga, no lo haga, no lo haga, está haciendo mal, no lo haga. Eso todo lo tenemos, todo lo tenemos. La conciencia siempre nos advierte a nosotros, incluso antes de ser creyentes. O sea, la conciencia no depende del Espíritu de Dios esté dentro de nosotros. Sí, don Juan Carlos. pero es que digamos, en esto hay muchas aristas, porque, a ver, muchas veces una persona, digamos, sí, ha ido tal vez al culto, ha ido a la misa, o ha ido aquí, o ha ido allá, y ha escuchado y sale igual, Ajá, como yo, sí, sale igual, digamos, no entendió nada y no hizo ningún esfuerzo. Va porque es una costumbre familiar, religiosidad. religiosidad pura, exactamente, Ajá, y se conforman con la religiosidad pura y están felices con esa religiosidad. ajá, Y no se exponen un ejemplo a lo que nos estamos exponiendo nosotros, ajá, a correcto. que la Biblia nos confronte, ¿me Ajá, entiende? Entonces, si yo toda la vida he vivido en una religiosidad y me conformo con lo que dijo el cura, y ni le entendí, pero me estoy conforme con eso, ¿verdad? Y no voy a entender ni siquiera qué es el pecado, voy a creer que estoy haciendo bien.
Ajá, Porque tal vez un ejemplo, un día escuchaba a alguien decir, es que fulano y tal, como es tan bueno, es el primero que está dando en la canasta de víveres, si se necesita un voluntario para algo, es el primero, le da el plato de arroz y frijoles al pobre, al necesitado, ¿verdad? Pero tiene una querida, pero es muy bueno. ajá, ¿Ah? Y él cree que haciendo esas cosas, pura vida, estoy bien, no hay ningún ajá, problema. No entiende la consecuencia del pecado porque nunca se expuso a la palabra de Dios a como nos estamos exponiendo nosotros. ajá, estamos de acuerdo. Ok, Pero, entonces, un ejemplo, uno, si por alguna razón comete un error, uno sabe que se embarcó. O ujú, sea, uno tiene la conciencia de que se embarcó. ajá, Ya, y inmediatamente la conciencia se lo va a reclamar, o sea, el Espíritu Santo se lo va a reclamar. ajá, Hiciste mal. Y uno lo va a entender. ajá. Pero el que Pero, vive en la pero, religiosidad, el que vive en la religiosidad desde que era un niño hasta que tiene 70 años, no hay manera. óigame, Porque se acostumbró a eso, vivió en no, eso toda la vida. Carlos, pero es que, digamos, eso sería como inhabilitar la conciencia. La conciencia del hombre ahí está. O Sí, sea, estamos de acuerdo. digamos, ese hombre que anda con esa otra mujer, la conciencia lo tiene que estar teniendo ahí incómodo a él. Porque es que, digamos, Bueno, tenemos la dice, ley ¿no? escrita de Dios en nuestros corazones. O sea, Totalmente de y acuerdo. mire, y todos nosotros que somos pecadores sabemos que cuando hemos hecho algo malo, la conciencia desde antes de ser creyentes a nosotros nos apuntaba. Estás haciendo mal, estás haciendo mal, vaya, discúlpese con esa persona, hiciste mal, no te Correcto. hablaste bien. Y no éramos creyentes, no Sí, éramos creyentes. Ahora, yo le pero digo, ¿cómo mire, hace un ateo? ¿Cómo hace un ateo, digamos, para emitir juicios? ¿Cómo hace un ateo? Los ateos los ateos saben hacer lo bueno y saben hacer lo malo. Un ateo sabe sí. hacer lo bueno y, Sí, lo sí, hace, sí, sí, y lo sí, malo. ¿Y en base a qué? Ujú. Ok, ¿En base a pero, qué? A pero la conciencia. estamos de acuerdo. Yo no discuto eso. Yo lo que discuto es que la religiosidad muchas veces absorbe a las personas. No, eso sí, no estamos de acuerdo. Pero Las absorbe. la religiosidad solo contribuye a endurecer más el corazón. Eso es lo que hace. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo lo que digo es que tal vez un anciano, un viejo, ¿verdad? En algún momento le pase las del ladrón en la cruz, por viejo. ¿Cuántos ladrones de la cruz hay en la Biblia? Así que se arrepintieron. En el último momento. Solo Bueno, uno. yo solo sé del ladrón, pero Pero también la Biblia está, no pero menciona también ni está uno. aquella mujer, que estaba en la ciudad de ¿cómo se llama? La ciudad que conquistaron los judíos, que conquistó Josué, Rahab es la que está hablando. Ajá, Rahab, sí, que ajá, Rahab supo alejarse de los ídolos. ajá, estamos de acuerdo. Sí. Ajá, No, supo no, aceptar a Dios, no, sí. tuvo esa Pero luz. vamos a poner un caso, pero estamos hablando de un último momento, de un último momento, de Sí. un último momento. O sea, estamos hablando, el ladrón de la cruz va a morir. Ya él está en el último momento. O estamos hablando de personas ancianas que están postradas en un hospital, digamos un ejemplo, ya prácticamente en su etapa final. O sea, lo que vamos es que, digamos, el corazón se endurece. De hecho, digamos, por decir algo, no es, digamos, el corazón endurecido es un juicio de Dios. O sea, no es que el corazón es uno el que lo endurece, no. Acuérdense del faraón, acordemos del faraón. Sí, Fallaba sí, y sí, sí. fallaba y fallaba y fallaba. ¿Y qué dijo Nunca Dios? entendió. Él no entendía. ¿Y qué dijo Dios? Dios dice, endureceré el corazón del faraón. Es un juicio de Dios. Es Dios el que lo endurece. ¿Por qué? Porque esa persona persiste en digámoslo así, persiste, digámoslo así, en una pecaminosidad. O sea, esa persona en una rebeldía perpetua, esa persona no quiere dar, digamos, no va a ceder. El Señor conoce nuestros corazones, entonces Él contribuye al endurecimiento como un juicio de Dios. Es interesante. Eso, No, cuando en y eso es muy Isaías, por profundo. ejemplo, en Isaías capítulo 6, el Señor dice que Él endureció el corazón de toda esta generación que rechazó a Jesús. Y Él lo Ujú. profetiza desde Isaías 6. ¿Cómo? Lo está profetizando en qué sentido, hermanos? Lo está profetizando en el sentido de un juicio de Dios. Era un juicio de Dios. Entonces,
aquí, digamos, básicamente uno lo que tiene que entender, digamos, es el hecho de las dos facetas. Una, el verdadero creyente no persiste en el pecado, no persiste en la falta de arrepentimiento, él va al arrepentimiento cuanto antes. El que no es verdadero creyente y está en la iglesia, no le importa, él sigue en lo mismo porque él todavía no se ha rendido. Entonces el corazón, ahí es donde viene el punto. Entonces el pecado se fortalece y el corazón se endurece. Eso es lo que nosotros estamos hablando. La diferencia entre el pecado voluntario y el involuntario es de lo que estamos hablando. O sea, hay una diferencia entre un pecado voluntario y un involuntario. O sea, el creyente, digámoslo así, siempre tiene que estar claro que si su pecado es involuntario, vaya. Usted, la mejor forma de saber que fue involuntario es ir al arrepentimiento y apartarse. Pero si su pecado, usted lo hizo adrede y se mantuvo continuamente en él, o sea, se cuestiona su fe. Es cuestionable la fe de esa persona, porque no está temiendo a Dios, o sea, no tiene ningún temor de Dios. Entonces, ¿dónde está su disposición? Está pisoteando la sangre de Cristo, está haciéndole afrenta al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso nada más para tenerlo ahí. Capítulo 53, versículo 10 de Isaías. Isaías, entonces el pecado no hay que ponerlo a reinar. El pecado en este momento está anulado. No lo dejemos reinar en nosotros. Isaías 53, versículo 10. Doña Evelyn. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Muy bien. Miren qué interesante. Vea, el libro de Isaías es un evangelio profetizado. Es el evangelio profetizado en el Antiguo Testamento. Y dice acá, mire, y los judíos no pudieron verlo. ¿Por qué? Estaban endurecidos. Ellos estaban, digámoslo así, el pecado se había fortalecido en ellos y sus corazones estaban endurecidos. Miren, aquí dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién fue el que quebrantó a Jesús? El Padre. El Padre ejecutó a Jesús. No fueron los judíos, no fueron los romanos, fue el mismo Padre el que lo ejecutó en ese juicio que hubo en la cruz. Y dice, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. El linaje, ¿quiénes son el linaje de Cristo? La iglesia. La iglesia, nosotros. Nosotros somos el linaje de Cristo. Dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Muy bien. Vamos ahora. Cristo murió en nuestro lugar. Es muy importante que nosotros sepamos eso. O sea, Cristo tomó el lugar nuestro, el lugar del pecador. Una de las evidencias más grandes del juicio de Dios contra nuestra injusticia es la muerte física, la separación del alma y del cuerpo. La mejor manera, como usted puede ver, digamos un ejemplo, que Dios llevó un juicio en el jardín del Edén, es el hecho de ver los cementerios. Vaya un cementerio. O sea, todos vamos a morir. Desde Adán hasta el presente, todos los hombres están enfrentados con la terrible realidad e innegable realidad de que morirán. Y es vacilón cómo toma esto las personas. Vea, la gente cuando alguien muere cree que la suerte fue de aquel que murió. O sea, en el sentido, fue mala suerte de aquel, se fue. Pero no lo ve para mí. No, es que todos vamos a morir en cualquier momento. Vean ustedes ese accidente que hubo en estos días atrás, ¿verdad? Digamos ahí en la circunvalación. O sea, como un vehículo llega, se brinca una rampa y choca 3 vehículos y mata a 4 personas. O sea, de una manera inesperada, 4 personas murieron ahí. No hay forma de evitar ese accidente. O sea, no había forma de evitar que sucediera ese accidente. O sea,
No se sabe qué pasó ahí, digamos, si era que el tipo venía borracho o si fue una llanta que explotó o qué, pero el punto es el hecho de que nosotros siempre debemos estar preparados para la muerte, la fragilidad de la vida. Entonces, las escrituras nos enseñan, hermanos, que la muerte no es una parte original de la creación, ya es algo que ya estudiamos. La muerte no estaba en el plan de Dios original. La muerte no, o sea, cuando Dios creó a Adán, creó a la mujer y él hizo todas las cosas, él dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Si Dios había preparado la muerte para el jardín del Edén, digamos, entonces no hubiera sido bueno en gran manera porque la muerte no es algo bueno. No había muerte en el jardín del Edén hasta después del pecado. Estamos claros, y eso es algo que ya nosotros estudiamos. Entonces, digamos, la muerte es el juicio sobrenatural de Dios hacia los hombres por causa de su pecado. Todos nosotros hemos pecado, todos vamos a morir físicamente. Para salvarnos del poder de la muerte, fue necesario que Cristo muriera en nuestro lugar. Romanos 6:23, vamos a Romanos 6:23. Romanos 6:23, don Edwin. Buenas noches. Buenas noches, don Edwin. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, ahí lo tienen. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Desde cuándo es muerte? La paga del pecado. Desde que nosotros pecamos, Adán y Eva. Desde Adán. Desde Adán. Y ahí está, y la sentencia está ahí, Génesis 2, 16 y 17. Ahí está la sentencia de Dios. Todo aquel que comiera del árbol del bien y del mal, ciertamente morirá. Ahí es la misma sentencia. También Dios dice que él no pasará por inocente al culpable. Todo aquel que haya pecado, muere. El alma que pecare, esa morirá. Hay muchos pasajes, digámoslo, que hablan con respecto a esto. En 1 Pedro, vamos a 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Don Juan Carlos, 1 Pedro. Capítulo 3, versículo 18. Ok, dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muy bien. Cristo padeció una sola vez, hace 2000 años. Y es interesante, hermanos, o sea, hay gente que se pregunta hoy, bueno, pero ¿qué pasa con los pecados de los creyentes? Porque nosotros estamos pecando hoy en tiempo presente. Ayer lo explicábamos nosotros. Bueno, desde la cruz, el Señor pagó los pecados pasados, presentes y futuros de su pueblo, de la iglesia verdadera. Están pagos en la cruz. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? ¿Qué es lo que, digámoslo así, qué es lo que significa? Que ya nosotros no tenemos ninguna condenación eterna. No hay absolutamente ninguna carga eterna que haya sobre el pueblo de Dios ahorita, eterna. Pero sí consecuencias terrenales. ¿Estamos de acuerdo? Consecuencias terrenales sí hay para la iglesia, porque la iglesia peca. Y digamos, y hay consecuencias. Y hay penas también. Pero ahora son terrenales. Es muy importante porque la iglesia muchas veces dice, sí, pero ya nuestro Señor pagó mis pecados pasados, presentes y futuros y ahora me voy de fiesta. Ahora sí, me voy. No, ¿qué dice Pablo? No es para que la gracia abunde. No, o sea, pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto de entender, sí, mi Señor perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Ya mi expediente delictivo, como decíamos ayer, en el Tribunal Supremo de Justicia Divina, está limpio.
Está limpio hasta el último día que yo vivo aquí en la tierra. Está limpio. Pero, ¿y qué pasa con los pecados que yo voy a fallar? Por más que yo evite, que yo voy a caer. Están pagos. El Señor ya pagó por ellos. Pero eso no quiere decir que usted no va a tener consecuencias por esos pecados que usted comete, mientras que el Señor lo tenga en este cuerpo. ¿Estamos claros en eso? ¿Entendemos eso? O sea, hay consecuencias terrenales. Acuérdense, y ustedes me dicen, bueno, ejemplos de eso. Quiero ejemplos bíblicos. Una, cuando cuando la Santa Cena, Pablo le está hablando en el capítulo 11 de Corintios, 1 Corintios, capítulo 11. Pablo le está hablando a la iglesia y Pablo le dice a la iglesia, les dice, vean, no tomen la cena indignamente. ¿A quién se lo está diciendo? A todos los congregantes. Ahí podía ser que había personas impías, ahí podía haber personas carnales, o sea, falsos creyentes, que se creían creyentes con apariencia piedad, pero que no lo eran, y ahí habían creyentes verdaderos. Y Pablo les está diciendo, no la tomen indignamente. Y Pablo le habla a los creyentes y les dice, algunos, vean que ya hay algunos que están debilitados. Hay otros que están enfermos. Y hay algunos que ya ¿qué? Que ya duermen. Que ya duermen. ¿Y qué significa que? Vea qué interesante. Si nosotros dijéramos, don Oscar, es que puede ser que Pablo le estaba hablando a los falsos creyentes. Porque, digamos, ¿por qué a la iglesia? ¿Por qué a la iglesia? Muy sencillo. Porque yo les voy a decir a ustedes, ¿quiénes son los que duermen? Hay una diferencia, digamos, cuando la Biblia se refiere, digamos, un ejemplo, digamos, a los impíos, dice que mueren, que murieron. Pero cuando se refiere a los creyentes, dice que duermen. Y eso está, digamos, digámoslo así, desde los evangelios. Eso es una particularidad. Siempre que la palabra de Dios nos habla de que y durmió con sus padres, está hablando de un creyente. Pero cuando habla de que murió como el rico en la historia de Lázaro, murió, está hablando de incrédulos, está hablando de personas pecadores impenitentes. Entonces, Pablo advierte a la iglesia, no, o sea, arrepiéntanse, no hay ninguna razón por la que usted no participe de la cena del Señor. Miren que hay debilitados, miren que hay enfermos y miren que hay muchos que ya duermen, pero por un juicio terrenal de Dios. Entonces hay juicios terrenales, o sea, entonces al creyente lo único que queda ahorita es, digamos, que cuando peca, experimenta las consecuencias terrenales de su pecado. Muy importante Oscar, sí, señor. cuando dice expiró, también se refiere a un impío. A un impío, es correcto, expiró. O sea, muéstreme, por ejemplo, digamos, Como creo que era Ananías también. no, sí, digamos, pero no necesariamente, porque digamos, bueno, vean ustedes qué interesante. En Lucas, en el capítulo, Ananías, correcto, ellos no eran creyentes, y hay mucha evidencia de que no eran creyentes. Digámoslo así, que nosotros yo creo que, no sé si ya lo estudiamos acá en un determinado momento, si no podemos ir ahí para que vea que en el caso de esas dos personas no eran creyentes. Pero digamos un ejemplo, cuando hablamos, digamos, de un creyente, siempre la palabra de Dios habla de durmió. Es muy importante que ustedes lo tengan. Vamos un momentito ahí a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, a este que está citando. Es 5:5. Sí. Ok. Lo leo. Pero leámoslo para que vayamos viendo evidencias, digamos, de que esas personas, digamos, en la iglesia. Desde el primero. Sí, empecemos desde el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ok, y dijo Pedro. Okay. Sí, perdón, Arturo, para ir por partes, vea. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Ya esto es un pasaje que nosotros en algunas ocasiones lo hemos estudiado. Recuérdense que nosotros vimos ahora en Hechos de los Apóstoles que ellos, digamos, tenían todas las cosas en común. Entonces, que cuando ellos veían la necesidad de los hermanos, ellos llegaban y agarraban una heredad, la vendían, y lo que recogían, digamos, si la propiedad valía 10 millones de colones, 10 millones de colones los ponían al servicio de la iglesia para atender las necesidades de los hermanos. Ok,
Esa era la práctica de la iglesia, pero esta gente, ellos dos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos llegaron y le dijeron, vea, vamos a donar esto a la iglesia, esta propiedad. Supóngase que valía 10 millones. Bueno, dieron 5. Dieron 5 millones, le sustrajeron, pero ellos dijeron que la iban a donar todo. Entonces, de alguna forma, hay un engaño ahí. O sea, ellos no tenían por qué hacerlo, pero ellos están engañando a la iglesia. Una. Entonces dice, y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, los dos lo sabían. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahí, paremos aquí porque aquí ya hay una clave enorme, enorme. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Esa palabra llenó es la misma palabra para llenó, que es donde dice Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo. En este caso, Ananías y Zafira fueron llenos de Satanás, fueron poseídos por Satanás. Ahora viene la pregunta, ¿puede un cristiano ser poseído? No, no puede ser poseído, porque es más grande quien está en nosotros que quien está en el mundo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos al Espíritu de Dios. Y aquí dice que ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, Satanás llenó, lo poseyó. Entonces, no estamos hablando de un creyente. Vea lo otro que hace. Para que mintieses, mintió al Espíritu Santo. ¿Qué es, digámoslo así? Cuando una persona le miente al Espíritu Santo, ¿cómo se llama ese pecado? No es blasfemar. Eso es una blasfemia, correcto. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese pecado es un pecado, ¿cómo? Que no tiene perdón. O sea, No tiene perdón, no tiene perdón. O sea, a menos que se arrepienta la persona, a menos que la persona se arrepienta. Pero en este caso, digamos, los agarraron infragantis. Aquí está agarrado infraganti. O sea, cuando la persona llega, porque todos, vamos a poner un caso, toda aquella persona, todos en algún momento rechazamos a Cristo. En algún momento todos hemos rechazado a Cristo. Recuérdese lo que dijimos. Siempre que hay una persona que está pecando continuamente, está rechazando a Cristo, está negando a Cristo. Antes de llegar a Cristo, nosotros todos los rechazábamos, todos los negábamos. Entonces todos estábamos en ese pecado. Cuando nosotros nos presentaron el Evangelio y hubo una persona que insistió, así como Pedro está insistiéndole a esa audiencia, miren, ustedes negaron al Santo de Dios, ustedes crucificaron al autor de la vida, pero vea, el Señor ya puso eso como ignorancia, ya tomó eso como ignorancia. Arrepiéntanse y conviértanse, siempre está la oportunidad. Siempre está la oportunidad. El arrepentimiento ahí está, siempre. O sea, digámoslo así, el Señor siempre lo tiene ahí. O sea, nadie puede decir, es que el Señor ya no me da la posibilidad de arrepentirme. Mentiras. No, allá en la eternidad ya no le da oportunidad, pero aquí, mientras que usted tenga vida, usted, digámoslo así, tiene la oportunidad todavía de arrepentirse. Entonces dice, mintió al Espíritu Santo, entonces hay una blasfemia. Dice, y sustrajeses del precio de la heredad. Versículo 4. reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Perfecto. Vino un gran temor, dice, cayó y expiró. No dice cayó y durmió, que es el término que siempre usa el Señor. Ustedes lo pueden buscar para cuando un cristiano muere. Cuando un creyente muere, dice, y durmió, y durmió, y durmió. Nótenlo, es algo, digamos, que ustedes lo pueden ver en diferentes pasajes. Ahorita, digamos,
yo, digamos, no los tengo así a mano, pero Aquí digamos, dice uno, y durmió David con sus padres, y fue sepultado ahí, en su ciudad, y durmió Acab con sus padres, y reinó en su ajá. lugar Ok. Ocosías, su Pero hijo. buscate, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Ok, Testamento, bueno, digamos, en los evangelios vamos a principalmente, ver. Don donde, Oscar, mi regaturo busca eso. Mira que tengo una duda. sí, señora. Yo había entendido siempre y había leído, lo que pasa es que hasta ahora lo encontré, que dice que uno, si el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Y aquí dice, en Mateo 12, 31, Ah, 32, por ujú. tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Sí se mantiene en esa condición. Ese es el punto. Porque vamos a poner un caso, digamos, así, veámoslo Ah, así, ya. veámoslo fríamente. Pedro le está hablando a los mismos que rechazaron a Jesús, a los Sí. mismos que lo crucificaron, a los mismos líderes religiosos, y le está diciendo, arrepiéntase y conviértase, el Señor ya pasó eso por alto, ustedes lo mataron, pero el Señor pasó eso por alto. O sea, la gracia de Dios, preciosa y bendita, o sea, hablemoslo así, está disponible, pero ¿qué pasó? Ellos igualmente, la mayoría de ellos se mantuvieron en la misma posición, rechazándolo. Entonces ese es el pecado imperdonable. Cuando usted neciamente, con un corazón endurecido, usted se mantiene rechazándolo a él. Ese es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es negarlo a él. Digámoslo así, pero usted tendrá oportunidad hasta el último día de su vida para poder revertir ese pecado. Sí, Arturo, lo encontraste. En eso estoy. Ajá, no se preocupe. Si los encontrás ahí, si no, yo se los doy ahora. Digamos, yo les doy aquí, digamos, algunos que tenemos. Muy bien, entonces vamos ahora a lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia revela que más allá del umbral de la eternidad, hay dos cosas que son el destino final de todas las almas. Y aquí es algo importante. Todas las almas de los impíos y de los creyentes, todas las almas van a resucitar. Va a haber una resurrección de muertos y va a haber una resurrección de vida. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a Juan capítulo 5. Doña Elisa, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Sí. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ajá, ok. Entonces usted vea qué interesante. Aquí tenemos los dos destinos. Dice, no os maravilléis de estos, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, no está hablando de obras, no estamos hablando de obras ahí. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, los creyentes. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dios tiene un cuerpo preparado de resurrección para los impíos, para el castigo. Y Dios tiene un cuerpo preparado y glorificado para los creyentes. Hay una Oscar, resurrección. Sí, señor. digamos, ¿en qué contexto está esto? Digamos, en el juicio del gran trono blanco. Aquí, digamos, recuérdense que nosotros resucitamos inmediatamente muramos. Vamos a la presencia de Dios, o sea, nosotros no dormimos. Es muy importante, o sea, cuando hablamos de no dormimos es en el sentido como lo ven los adventistas, el sueño del alma. No. Porque yo les puedo, así ahorita, les puedo así llevar a un pasaje que tengo fresco en Apocalipsis, donde dice que están en el altar las almas
los santos de la tribulación. Vamos un momentito a Apocalipsis para que lo vean. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde salieron esos? Y por qué, digamos, están en Apocalipsis capítulo 6. Por si acaso yo encontré un versículo que menciona esto, lo que hablábamos. Ok, Lo que dígalo, Arturo, por Dice, favor. tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ajá, exacto. Durmieron. Ahí está, durmieron. ¿Quiénes son los que duermen? Los creyentes. Muy bien, gracias, Arturo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Vanessa. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ajá, ok, ok, muy bien, vamos a ver, porque por aquí hay uno, aquí, ténganlo ahí presente porque es el mismo, tiene relación con este mismo. Vea. Ahora sí, versículo, capítulo 7, versículo 13 y 14. Por favor, Marcela, por favor. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Muy bien. Ahora, digamos, Leandro, léame usted aquí, tengan presente eso que acabamos de leer. Vean ustedes acá, versículo 9, ahí mismo donde estamos leyendo, capítulo 7, versículo 9, Leandro, 9 y 10. 9 y 10. ¿Qué dice? Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Dios y lenguas, que están adelante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y claman a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Muy bien, nosotros ya habíamos visto, ¿se acuerda el pasaje de Lucas 16 del rico y Lázaro? Donde tanto el rico como Lázaro están vivos, están en toda su plenitud. Y vean aquí este pasaje, esta es una visión que está viendo el apóstol Juan. Y él dice, después de esto, en el versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y vean lo que dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Están vivos, están clamando. Y vea que Juan llega y les dice, pero ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos que están ahí? Pregunta el apóstol Juan, que fue lo que le llevó Vanessa. Y dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han venido y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son todos aquellos que se arrepintieron durante el tiempo de la tribulación, que se van a arrepentir durante el tiempo de la tribulación, van a morir en persecuciones, van a morir por la causa de Cristo. No se fueron en el rapto, estaban posiblemente en la iglesia, en prácticas de pecado en su momento, no estaban convertidos, digamos, totalmente, pero ya una vez que la iglesia se fue, durante el tiempo de la tribulación, ellos se arrepintieron, viendo los juicios de Dios, viendo las persecuciones, y murieron. Pero miren, no están dormidos, están clamando, están en el cielo y están clamando. Entonces, a eso es a lo que me refiero. O sea, el sueño del alma, nada, ¿verdad? Eso no es bíblico.
O sea, nosotros ya lo hemos visto bastante. Y entonces, en cuanto a esto, sigamos acá. Entonces, ¿qué era donde estábamos? Permítame, aquí. Ajá. Ok, entonces, digamos, va a haber una resurrección. Ese es el punto. Vivos y muertos. Los creyentes llegan, digamos, inmediatamente una vez que mueran a la presencia de Dios. Ya lo vimos, según de Corintios en el capítulo 5, ya nosotros lo estudiamos. Ellos, digamos, y ellos tienen un cuerpo y están delante del Señor y están en vida. Igualmente los impíos, ahora sí, lo que decía don Juan Carlos, los impíos Dios les va a dar un cuerpo también. Dios los va a resucitar. Ellos están vivos ahorita, pero Dios les va a dar un cuerpo para que soporten el castigo, soporten para que, digamos, sufran el castigo. ¿Y eso dónde va a ser? En el juicio del trono blanco, que es donde dice, en este caso, don Juan Carlos. ¿Hay alguna dudita en cuanto a eso? ¿Queda claro? No, en el caso mío nada más entonces, quiere decir que a esos que se refería ese texto, son los que van a estar en el juicio del gran trono blanco, los vivos y ¿Quiénes? muertos. ¿Cuáles? ¿Pero cuáles, don Juan Carlos? Ese que estábamos viendo, es que me El salí de ahí. Apocalipsis, el de Apocalipsis. No, donde dice vivos y muertos. Ah, sí, no. Los vivos, donde dice aquellos que hicieron lo bueno, que van a resucitar, eso se está hablando de creyentes. Y los que hicieron lo malo, está hablando de los impíos. O sea, No, eso yo lo tengo claro, yo no tengo duda de eso, sino los que van a estar frente al gran trono blanco no tiene nada que ver con ese texto. no, los que van a estar en el trono blanco, esos son precisamente los malos, los Ah, ok, impíos, ok, por eso. de los que hoy están en el infierno, los que hoy están en el infierno. Correcto, Y estamos de los que van acuerdo. a seguir entrando en el infierno, esos son los que van a estar en el juicio del trono blanco y Dios le va a dar a ellos un cuerpo para soportar ellos, digamos, o sea, no, para soportarlo me refiero yo para que lo sufran, es el castigo. La muerte, no, sí, a mí me quedó una dudita con eso, digamos, que yo Ajá. no capté, porque digamos, vamos a ver, estábamos en el de Apocalipsis que creo que era capítulo 9, no me acuerdo el versículo. Eso de ahí dice que están vestidos de blanco porque fueron lavados con la sangre del cordero, que sería la sangre de Jesús. Esos de ahí, si no le entendí mal, son los que en la gran tribulación se van a arrepentir y digamos, logran llegar digamos, al cielo. Pero lo que no me queda claro es que lo que hemos venido hablando, digamos, en fundamentos es que no hay arrepentimiento después de la muerte, ¿cierto? Pero, digamos, el que hace la gran tribulación, digamos, en ese caso, no estaría condenado, digamos. O sea, no sé si me voy a entender, o sea, cómo ellos logran arrepentirse si ya en teoría, o en la gran tribulación, como se les vuelve a dar un cuerpo y hay resurrección, es donde ellos pueden arrepentirse. Y quedó congelado. Sí, yo se Sí, le fue el internet. Se disparó. Efectivamente. Sí, yo pensé que había sido mi internet. Yo también. Ahorita se conecta. Sí, claro. Pero ¿y podrá entrar a esta misma o será que se cierra y No, se yo inicia? creo que sí, No, él porque entra, él vuelve a entrar, la cosa es ya le que pasaron hicieron la a vez. alguien más anfitrión, entonces hay que Alguien aceptarlo tiene que cuando se aceptar. una. ¿Quién Alguien está que, aflicción? no sé. O no sé si es abierta totalmente, entonces yo creo que no. No, es abierta. Sí, yo creo que no hay problema. Ahorita se conecta. Si no, don Edwin, que nos siga dando el estudio. No, le voy a pegar un grito desde aquí. A tocarle la puerta ahí de la oficina. Gajes de internet. ¿Verdad? Esto pasa cuando las cosas son en vivo. Sí. Y es que no sé ahí donde ustedes, pero aquí hay mucho viento hoy, entonces puede ser que sea por eso.
Yo es que estoy en Turrialba y ahí donde estoy viviendo en este momento es muy, muy mala la cobertura. Cuesta demasiado. Turrialba, Sí, lejos. bastante. Sí. Bastante. Sí, me imagino que Turrialba no creo que tengan tantas torres de internet, me imagino que no. No, tal vez en el centro sí hay muy buena cobertura, pero vivo un poco largo del centro de Turrialba, entonces zona muy montañosa. ¡Qué Entonces, bonito! pero afecta afecta demasiado. De ¿Y es hecho, frío o caliente? eh, Turrialba es muy caliente, muy, Ay, no, muy ya no caliente. me gusta. Es como la Juela, más o menos Ay, son no, no, iguales. ya no me gusta Turrialba. No, muy caliente. A mí me gusta el frío. Ay, sí, no. Vamos a ver, no se ha conectado. ¿Qué, don No. Edwin, ya le pegó un grito? Pero si alguien le informó ya, don Oscar. Bueno, me imagino que se dio cuenta, No, me imagino que se dio cuenta porque hey, no nos ve ninguno. Yo lo estaba escuchando, hola, Hola, Alba. porque Hola. me pongo a escucharlos porque como estoy atendiendo a mi papá y a mi mamá con la cena y todo eso, hasta que me pueda conectar, pero estaba muy bonito todo lo que estaba pasando. Ay, mire, bebé. Ay, qué bella. Dígale hola. Ah, Ayer se Estamos tenía una esperando a que Don Oscar conversación se ahí. conecte. yo vengo llegando de allá de Turrialba. Ish. ¿de verdad? Sí, vengo llegando, hace como una hora porque estuve allá vacacionando 3 días. Ya mando un audio. Vamos a ver qué dice. Y yo mañana voy para la abuela. Ah, ¿Qué dice? Sí, dijo que tuvo un problema técnico que se le cortó, que ahorita va a intentar volver a conectarse. Ah, bueno, entonces andaba en Turrialba paseando unos días y no fue donde Vane, a que le diera un poquito de café. pues no me dijo que estaba allá. Qué barbaridad. No, yo Bueno, no falta estaba, de importa. yo estaba en comunicación. un lugar que se llama Juan Viñas, más antes de Turrialba. Ahí, Ah, sí, ahí crecí yo, ahí nací y crecí. de verdad. Entonces, Ahí como sí mi que hay hermana, mucho viento. sí, estaba muy ventoso, pero muy rico, muy rico. Tuve que dormir con 3 cobijas. ¿Qué? Ve, aquí me voy para Juan Vainas. Y no, había un Juan Vainas, ¿vieron qué vacilón? Ah, Sí, gracias a Dios, todo nos fue muy bien. Qué bueno, qué dicha. Doña Alba, Dime, ya se fue Maggie, ¿ya fui a dónde? ya se fue donde tenía que ir. ya se ¿Cómo? fue, ya volvió, durmió con 3 cobijas y todo. Ah, ¿sí? Y no, y aquella todavía no ha llegado. No, por eso, mañana se fue ya. Ah, sí, ya, pero más ya va mañana Ya se unió. ya mañana va para otro lado, más largo, pero como por 2 meses. Ya estamos de vuelta, familia. Disculpen, Tranquilo. disculpen, familia. Oscar, Me No pasa quedé, nada. nos quedamos sin internet acá. se quedó Disculpen la molestia. no se Muy bien, entonces estábamos, perdón, estaba planteando una inquietud, Arturo, algo que no le había quedado claro. Sí, Disculpen, Arturo. Ok. tranquilo, no pasa nada, yo entiendo. No, lo que yo tenía duda era que, digamos, estas personas que estaban vistiendo de blanco eran, bueno, por la sangre del Cordero, que es la sangre de Jesús, se habían arrepentido, pero ellos habían pasado por la gran tribulación. Pero a mí lo que me generó como cierta inquietud es que me imagino que los que pasan por esa gran tribulación son los impíos, ¿cierto? Entonces, o no, o todos. No, va, Porque, ok. Ok. Digamos, para ir en el proceso. sí, Recuérdense que la iglesia verdadera, la iglesia fiel, la iglesia que está en este momento rendida completamente al señorío de nuestro Señor Jesucristo, ha creído en Él, ha aceptado su obra de la muerte y la cruz y está ajá, rendida a su señorío, arrepentida. Ok, esa es la que se va en el rapto. Esa se va en el rapto. Por el sí, Señor. claro, Ok, entonces, pero recuérdense que dentro de la iglesia
dentro de la iglesia hay falsos creyentes. Ahí, digamos, están los oidores, están los religiosos, están los moralistas, están los practicantes de pecado. Ok, ellos tienen luz, pero se quedaron. Ellos se quedan. Ellos empiezan a enfrentar la tribulación. En medio de la tribulación, ellos, o sea, una vez que la iglesia se va, eso es un impacto terrible para ellos. Oh, se fueron, nos quedamos. Y más de uno en ese momento de una vez cae de rodillas, Señor, perdóname, Señor. Y, y ellos, son creyentes verdaderos. A partir de ese momento son creyentes verdaderos. No son la iglesia. Es muy importante separar que ya no son la iglesia. Ahora son los santos de la tribulación. No son la iglesia. Ellos tienen ahora otro nivel diferente. La iglesia está sentada en tronos. Es la esposa de Cristo y está sentada en tronos en el cielo. Ellos son los santos de la tribulación. Son estos que estamos viendo acá. Entonces, una gran cantidad de esas personas que tenían luz y de otros que no tenían luz, pero que les llegó la luz y se arrepintieron, ellos van a entrar al cielo, van a ir al cielo, que es esta multitud que está viendo el apóstol Juan con vestiduras blancas. Creyeron en Jesús. La única manera de ir al cielo para una persona es a través de Jesús. Tienen que creer en el sacrificio de Jesús. Ok. Entonces resulta que ya se acaba la tribulación. Entonces, los que murieron y se arrepintieron están en el cielo. Los que murieron sin arrepentimiento están en el infierno, de los de la tribulación. Ahora está, digamos, viene la segunda venida de Cristo y el Señor viene a establecer el juicio de las naciones. En el juicio de las naciones, Él tiene a las ovejas de un lado y tiene a los cabritos del lado, a su mano izquierda. Las ovejas que Él tiene a su derecha son aquellos que se arrepintieron durante la tribulación, pero no murieron. O sea, sobrevivieron a la tribulación. Y los que tienen a su izquierda son aquellos que no se arrepintieron, pero van a descender vivos al infierno. Porque, digámoslo así, ese es el juicio de las naciones. Porque se dejaron marcar. ¿Perdón? Se dejaron marcar por el 666. Exacto, correcto. Y los que entran, digamos un ejemplo, y los corderos, las ovejas, son los que van a entrar y van a poblar el milenio. ¿Esas personas en qué condición van? En carne y hueso, como estamos nosotros. Pero van a entrar con el Espíritu Santo, redimidos como estamos nosotros. Ellos entran en una condición como la que estamos nosotros a poblar el milenio. Y Jesucristo va a reinar. Ahora, ¿y la iglesia dónde está? Con Jesucristo. La iglesia está con Cristo, está reinando aquí en la tierra. Estamos con Él en cuerpo glorificado. Muy bien, ahora. Ya más o menos eso sí me quedó claro. Y digamos, ¿qué pasa con aquel que murió antes de la tribulación y no se arrepintió? Él, digamos, no entra entre los de la gran tribulación. No, es que aquel que murió antes de la tribulación, pero que no se arrepintió. ¿Que no se arrepintió? Está en el infierno. Está en el infierno. Y aquellos... O sea, digamos, aquellos que se pueden arrepentir en la tribulación son todos aquellos que tuvieron la suerte de estar vivos, o sea, de ser impíos en el momento que venga la tribulación. Ajá, o sea, ellos, vamos a poner el caso. Esos que Juan está viendo, la palabra que usted está usando es correcto, porque toda persona que no se haya rendido a Cristo realmente es un impío. Puede estar en la iglesia, puede tener apariencia de piedad, todos los oidores son impíos, son practicantes de pecados, religiosos, etcétera. Ok, esas personas, recuerde, tienen luz. Entonces, de esas personas que tienen luz, una gran cantidad se va a arrepentir durante la tribulación y van a morir. Esos son los que Juan está viendo. Y una gran cantidad también de personas durante la tribulación no se van a arrepentir y van a morir. ¿Dónde van a ir? Al infierno. Están en el infierno. O sea, van a ir al infierno. Ok. Y después queda un grupo de humanidad que, digamos un ejemplo, que creyeron y unos que no creyeron. De los que creyeron entran y poblan el milenio y los que no creyeron descienden vivos al infierno en el juicio de las naciones. Esos son los acontecimientos que se dan. Pero estos que Juan está viendo
ya habían muerto, pero vea que no están dormidos. Ellos están clamando a gran voz que el Señor, digámoslo así, lleve juicio a la tierra. Entonces, Sí. eso era, lo pusimos de ejemplo nada más de que la gente cuando muere no duerme. Eso es una doctrina de los adventistas, una falsa doctrina de los adventistas. ¿Alguna Creo que se podría decir, sí, se podría decir que desde Pentecostés, bueno, desde que Cristo murió en la cruz hasta nuestros días, la humanidad está, digamos, en un proceso de, o ha venido en un proceso de, o acepta a Cristo o rechaza a Cristo. Ajá, sí, no, pero Así sí, de simple. pero es que siempre ha sido ¿Quiere eso. salvarse? Acepte a Cristo. Pero Les antes digo era aquí, igual, antes en el antiguo también. O sea, en el pero era antiguo más es, diferente. creer en la palabra, es por fe. Tenían que creer en las promesas del Mesías, tenían que creer en la palabra de Dios. Es exactamente Sí. igual, es creer o no creer. Siempre ha sido creer o no creer. Entonces, pero ahorita, como usted dice, a partir del momento de que Cristo fue a la cruz, digamos, ok, estamos en los tiempos del Mesías. Eso es lo que estamos viendo, los tiempos mesiánicos. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿En qué momento se termina el tiempo de la gracia? Es interesante. ¿En qué momento se termina? En el momento que la iglesia sube. En el arrebatamiento. Ya digámoslo así, va a haber gracia, sí, va a haber gracia, pero ya no como la hay hoy. Es que la de hoy no cuesta, la de hoy es gratuita. Pero la que va a haber en la tribulación, esa va a venir con persecución, va a venir con muerte, va a venir con digamos, un ejemplo, con dolor, ¿me entiendes? Con aflicción. Ahora otra consulta, digamos, en el Antiguo Testamento, digamos, el pecado se pagaba con muerte, ¿cierto? Ajá, bueno, se pagaba con muerte cuando era voluntario y había, digámoslo así, por boca de 2 o 3 testigos. Digamos, cuando la persona, digamos, habían pecados, digamos, de gravedad, por ejemplo, el adulterio, se pagaba con muerte, el matar a alguien se pagaba con muerte, y sobre todo, digamos, cuando eran pecados voluntarios. Inclusive es interesante, el hijo desobediente se pagaba con muerte. Los mismos padres lo entregaban al hijo rebelde. Ok. Y digamos, esas personas no tenían salvación porque, digamos, morían y no les daba chance de arrepentirse. No, es que ya hay, no, ya, digamos, por ejemplo, cuando el Señor, hay un pasaje ahí muy interesante de un hombre que profanaba el día de reposo. O sea, el día de reposo era una ley de Dios. O sea, digamos, ya lo profanaba. O sea, ¿qué es profanarlo? Que no lo respetaba, se trabajaba. Y entonces, ¿qué hizo? Moisés pregunta a Dios que qué hace con ese hombre. Dice, muera irremisiblemente. O sea, digamos, uno tiene la gran suerte, se podría decir, que uno, bueno, no es la gran suerte, es que es una bendición, la bendición de nacer después de, o sea, porque a final de cuentas aquí todo el mundo sería muerto. Pero es que la gracia de Dios está desde el jardín del Edén. Porque todos, como dice usted, desde el jardín del Edén, todos estaríamos, no debíamos haber Claro, pasado, todos desde el porque jardín Adán del debería Edén. estar muerto, Adán debió haber muerto ahí en ese momento. Entonces, desde ahí Dios derramó gracia. O sea, la gracia de Dios se la derramó a Adán desde el momento en que él pecó, diciéndole, presentándole en Génesis 3:15 el Evangelio. Él le dijo en Génesis 3:15, ¿verdad? Digamos que de la descendencia de la mujer iba a venir, digamos, el Pero, Mesías. claro, pero yo lo que me refiero es que nosotros tenemos esa ventaja sobre alguien que haya pecado en, digamos, no sé, como en estos tiempos que no había ni chance de arrepentirse. O sea, es diferente, ahora sí, correcto, totalmente. Yo sé lo que usted me quiere decir, digamos. O sea, hoy, digamos, pero también igual, vea qué interesante. Es una bendición porque estamos en el tiempo de la gracia, pero también más demanda por parte de Dios, porque a mayores privilegios, o sea, más nos Mayor demanda es digamos, me imagino el juicio, el juicio para probablemente. los que lo rechazan, porque hay personas Sí, que claro. hoy están jugando con los privilegios. Mira, era lo que hablábamos cuando vimos lo de la mujer de Lot. Una persona, entre más privilegios tenga espirituales, entre más privilegios espirituales tenga esa persona, digamos, es una persona que está recibiendo una buena palabra, es una persona, digamos, que tiene una comunión bonita con los hermanos, es una persona, digamos, que tiene acceso a un montón de conocimiento bíblico. Sí, Bueno, mayor va a ser el juicio.
mayor va a ser el juicio para esa persona si no se arrepiente. Mayor va a ser el juicio para esa persona. Por eso lo pone Hebreos capítulo 10, donde dice que en el tiempo dice, en el tiempo de la ley, dice, todo aquel que pecaba, dice, por boca de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo ahora? ¿Cuánto mayor castigo merecerá aquel que pisoteara la sangre de Cristo? Porque tiene luz. Entonces, ¿qué está haciendo? Pisoteando. Está pisoteando al Hijo, tomando por inmunda su sangre y haciendo afrenta al Espíritu de Dios. Claro, porque ya ni siquiera se podría tomar como por ignorancia, porque al final de Ya no cuentas es un pecado. ya no es un pecado de ignorancia, sino que conoce la palabra y aún así lo hace. Exacto, ese es el punto, esa es la gravedad. Si yo tengo luz, lo único que me queda es obedecer. Eso es lo único que me queda. Porque si yo no obedezco, lo que viene es juicio. Para mi vida, eso es lo que viene, es juicio. Eso es lo que viene, y eso es lo que la gente no entiende. Nosotros entendemos siempre a través del dolor, a través de la aflicción. Claro. Creemos que, pequé y no me ha pasado nada, mire, no me ha caído ningún rayo ni nada, digamos. Pero el rayo viene después. Cuando se da cuenta es un bombazo que digamos un ejemplo que yo no quiero ni pensar en eso porque afrentamos a un Dios vivo. La gente a veces no sí, considera... juega con eso y al final no ve que muchas de las desventuras que dicen o de las malas pasadas que le da la vida tal vez puede ser por los pecados que, o sea, no consideran eso, o sea, antes de hacer una acción no piensan en No piensan en eso, exactamente. futuro. Es que ya estamos hablando que es afrentar, es cuando la persona sabe hacer lo bueno, sabe que no lo debe hacer, lo tiene bien claro y aún así lo sigue haciendo. Ama más el pecado que a Dios. Está rechazando, está pisoteando al Hijo, está diciendo, no me interesa, Dios, no me interesa esa oferta que me estás haciendo, déjame tranquilo con mi pecado. Eso es lo y que cada, digamos, ves que sucede eso, es un juicio terrenal. Bueno, digamos, es que esas personas no solamente es el juicio terrenal, ellos tienen activada la condenación eterna. Recuérdense Juan 3:36. Claro. Sí, ellos tienen activada la condenación eterna y súmele las consecuencias terrenales digamos, de las acciones que están haciendo. Porque no se han arrepentido y no han aceptado a Cristo. Exactamente. Es correcto. Ahí estamos. Muy bien, entonces, perfecto. Amada familia, entonces la muerte es el destino universal para todos por descender de Adán. Así también la resurrección de los muertos es la cita universal de Dios para todos. Y esto es posible mediante la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. 1 Corintios, versículo 15, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. Vamos con nuevamente con Arturo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. La única forma de tener vida espiritual es en Cristo. No hay otra forma. El testimonio de las Escrituras, hermanos, es que Cristo no solamente murió por los pecados de su pueblo, sino que también resucitó de entre los muertos al tercer día. La resurrección de Cristo, hermanos, es el fundamento del cristianismo. Si Cristo no ha resucitado, entonces el Evangelio y mi fe es inútil, porque entendamos lo que Cristo vino a hacer, hermanos. O sea, Cristo no solamente tenía que pagar por el pecado. Si Cristo hubiera pecado, si él hubiera fallado digamos, en una de las tentaciones que él tuvo, en alguna, si él hubiera fallado, Dios no lo levanta de los muertos. Él muere y Dios no lo levanta de los muertos. Porque el sacrificio no fue perfecto, porque la paga del pecado es muerte y él cometió un pecado. Pero como el... Creo que otra vez. Sí. Se nos fueron, Oscar. Sí. Otra vez. Sí, es que el internet es complicado. Sí. Me encanta cómo quedó así.
Como diciendo, óigame, no óigame. Pongan atención, Pongan entiendan. atención. Sí. Ahorita manda el audio. Ya va Don Edwin a llamarlo otra vez. Don Edwin, a ver. ¿Quién sabe? Mándale señales de humo. Ahí está, ahí Ahí está. está. Vea qué tremendo ha estado hoy, digamos. Óigame, y hoy estuvo Elicia aquí. Hoy vinieron ellos y nos pusieron hasta otros, nos cambiaron el módem, pusieron otro módem más para que tengamos más alcance y todo, digamos. Pero Y hoy nada. el enemigo ha querido, ha estado haciendo su parte ahí también. Entonces, hermanos, nuevamente aquí, porque ya me volvió a sacar también de acá. Entonces, vamos a ver acá donde estamos, la resurrección. Okay. Entonces, decíamos nosotros, hermanos, que si Cristo no ha resucitado, el Evangelio y nuestra fe es inútil. No tiene ningún sentido. Vamos a 1 Corintios, ahí donde estamos, capítulo 15, versículo 14. Doña Evelyn, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14. ¿No era 22? 1 Corintios 15, 14. 15, 14. Es otro, ma. Yo ya se lo leí. Sí, Perdón, Arturo. no se preocupe. Tranqui. 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Sí, porque al final de cuentas, si Él no resucitó, Porque el ¿qué quiere sacrificio no decir? hubiera valido nada. No, y nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿para qué predicamos? Dice Pablo, ¿para qué predico? ¿Para qué predico si seguimos muertos en delitos y pecados? La resurrección es la evidencia precisamente de que el sacrificio de Cristo, el Padre quedó satisfecho. El Padre quedó satisfecho. Ahora, ¿por qué razón ahora sería inútil el sacrificio? Digamos, si nuestro Señor Jesucristo hubiera pecado, porque quiere decir que el sacrificio de la expresión de Jesús no fue suficiente. No satisfizo los requerimientos del Padre. La deuda está pendiente, eso es lo que significa. Pero gracias a Dios, gracias benditas al Señor, el sacrificio de Cristo fue perfecto y satisfizo todas las demandas de nuestro Señor. Si la resurrección de Cristo es un hecho histórico, entonces Él es la gran evidencia y validación de todo lo que Él declaraba ser y cumplir a favor de nosotros. A esta cita universal de la resurrección de los muertos, hermanos, la Biblia admite solo excepciones de una clase. O sea, en otras palabras, todos vamos a resucitar, vivos y muertos. Pero hay una excepción y está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Don Edwin, capítulo 15, 1 Corintios, versículos del 51 al 53. Esta es la excepción. Sí, señor, voy. He aquí, Perdón, capítulo, don Oscar. Capítulo 15 de 1 Corintios, 51 al 53. 51 al 53, correcto. dice así, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora voy a ver. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué nos está El hablando? arrebatamiento de la iglesia. Del arrebatamiento de la iglesia. De eso es lo que nos está hablando. Entonces, digámonos, ¿y quiénes son los que no van a resucitar? Los que van a estar vivos en el momento del arrebatamiento. Si no, digamos, ¿qué les va a suceder a ellos? Sus cuerpos van a ser. Ah, qué huevón. Sí. Qué huevado dice.
Pero es cierto, como digo don Oscar, hoy el enemigo ha querido, como Sí, que está ¿verdad? con Ve, todo queda así como regañándonos, como pon atención, como dice Vani, pon atención. Esa estaba la mejor parte. Oigan, ¿Verdad? hoy Satanás no quería que descubriéramos la verdad, ¿verdad? ¿Verdad? A ver si nos jalaba. Pero qué va. Somos la bendición y la ventaja. La bendición y la ventaja que tenemos es Exacto. que ya tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el corazón y lo que tenemos que hacer es sostenernos, mantenernos, porque viendo la situación como está ocurriendo ahorita total en el mundo, ¿verdad? Qué terrible. Todo lo que está pasando, todos los acontecimientos que la Biblia dice que nosotros veríamos señales en los cielos, que eso nos anunciaría la venida de nuestro Señor, que estaba cerca. Entonces, ¿qué más señales podemos estar viendo, verdad? Que todo lo que está aconteciendo. Lo que hay que hacer es, como dice don Edwin, y el enemigo está poniendo muchas pruebas, muchas situaciones difíciles para que uno desmaye, para que uno se quede atrás, pero no, lo que hay que hacer es sostenerse, salir adelante en el Señor, estar aferrado a su palabra, buscarle a Él en todo momento, en todo tiempo, de todas formas, con alabanzas, con la palabra de Dios, que sea esa siempre nuestra mentalidad, porque ahí es donde estamos más seguros, hermanos. Así es que tenemos que seguir adelante para estar un día cara a cara con nuestro Señor. Amén. Amén. Familia. Muy bien. Entonces, vea, familia, vamos a, digamos, como hemos tenido hoy tanto inconvenientito con el internet, vamos a dejarlo hoy acá. La próxima semana, Dios mediante, vamos a repasar un poquito este arranque de la resurrección para que nos quede bien, bien clarito. Y vamos a orar, para despedir el estudio, vamos a orar. Padre, en el nombre que es, por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, amado Señor, por este tiempo precioso que tú nos regalas. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos revelas, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor, por tu obra preciosa, Señor. Gracias por tomar nuestro lugar, Señor. Oh, precioso y bendito Señor. Gracias por sufrir, Señor. Oh, Señor, la ira del Padre, Señor, que era para nosotros, Señor. Solo podemos darte las gracias a ti, Señor. Y queremos, amado Señor, que en todo, Señor, seguir aprendiendo de ti, ser más como tú, Señor, que tú continúes, Señor, haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Prepáranos, Señor, solo queremos estar listos, Señor. Estamos esperando tu venida, Señor. Estamos esperando tu regreso. Queremos irnos contigo, Señor. Si tú vienes hoy, Señor, queremos irnos contigo. Es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Poder y anhelamos, Señor, ver tu gloria, ver tu rostro, postrarnos delante de ti, Señor. Queremos, Señor, que tú continúes trabajando poderosamente en las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor, de tus siervos, Señor. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste hoy, Señor. Bendice a mis hermanos en todas sus circunstancias, Señor. Fortalécelos, Señor, poderosamente. Y continúa tú, Señor, recibiendo la gloria y honra en todas las cosas, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.